queremos que sean felices, pero si para ellos no puedo decir de cómo va la cosa por Cuba y así entiendan mejor cuando sus familiares y amigos les digan que la cosa está mala en Cuba. Veremos si los estándares de calidad del desayuno que sirven ahí, que tiene fama de ser barato. Así que cuando un padre tiene que comprarle zapatos a su hijo, tiene que tener MLC, incluso ropa. Aquí se venden tenis de varias marcas. Los Converse cuesta cubano se convierte literalmente en papel de baño. También hay farmacias en MLC. Pero esta está, si tienen las cajas valen más. Algunos los pagan más, algunos los pagan menos. Depende de la marca que sea, del tamaño del... Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal. El video que les había prometido sobre qué tarjetas funcionan en Cuba y otras cosas más relacionadas con las cuentas en MLC, algunos tips, y es bueno, lo que vieron en el video pasado. Ese video lo vamos a hacer. Habíamos puesto una meta de llegar a 7000 likes en el video anterior y vamos por buen camino, así que el video va. Voy a hacerles un trabajo bien detallado, como ese video que hice hace aproximadamente un año, que se llama Lo que debes saber antes de ir a Cuba, que ya tiene más de 1 millón de vistas y ha ayudado a bastantes personas. Nos vamos a poner al tanto una vez más de lo que va pasando en nuestra Cuba que va sin prisa pero sin pausa, volviéndose un poco más capitalista. No importa el discurso lo que diga, lo que importa son los hechos. Sé que hace tiempo no hago ningún video de tiendas en MLC porque no las apoyo. No estoy de acuerdo con la dolarización ni la MLCización que estamos viviendo. Pero como me lo han pedido y mi interés es que ustedes se mantengan al tanto de cómo va la cosa por Cuba y así entiendan mejor cuando sus familiares y amigos les digan que la cosa está mala en Cuba, allá vamos. Vamos a visitar las tiendas de La Habana Libre y ya que estamos ahí, comprobaremos si los estándares de calidad del desayuno que sirven ahí, que tiene fama de ser barato, ha mejorado o se mantiene igual. Bueno, aquí estamos, rumbo al desayuno. Vamos a ver qué tal está eso. No esperen mucho, yo nunca espero mucho. La verdad, por eso es que yo estoy aquí, para hacerles un video, para chocar yo con el muro antes que choquen ustedes. Ya saben ya, miren el lugar. Hay cosas que siempre suceden hasta en los mejores lugares. explicarte que lo que queremos que sean felices, pero si para ellos no puedo decir Yo estoy preguntando, yo no estoy preguntando. Un pequeño debate sin sentido, nacido de la escasez, las ganas de consumir y la demora en las colas, algo bastante cotidiano. Los cubanos tuvimos prohibido entrar a los hoteles durante muchísimos años y eso ha afectado tanto a un lado como al otro. Es cierto que queremos ser felices, pero en Cuba no avanzamos, así que va a ser muy difícil ser felices. Vivir una escena como esta que estamos viendo en restaurantes al aire libre o que tienen una simple ventana para la calle ya se ha vuelto algo común. Gente pidiendo dinero y comida. Una pobreza que avanza cada día con la inflación galopante que estamos viviendo. El dinero cubano se convierte literalmente en papel de baño. Aunque dudo que para eso sirva. En un minuto podrán ver lo que sirven aquí. Mesa para 3, aunque somos 2. Mejor así, más espacio. Mientras esperamos que nos atiendan, voy a mostrarles lo mejor que hay aquí. I can't forget the day we met. Your eyes are blue, me pressing through. I can't forget the... Lo mejor que tiene este lugar es la vista desde la céntrica esquina de 23 y L. Aquí tenemos el Copelia, sitio muy frecuentado por los estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Facultad de Economía que se encuentra en esta misma cuadra. El Cine Yara y el restaurante El Mandarín, uno de los más baratos por esta zona que todavía no se los he podido mostrar. Como saben, lo bueno dura poco.
así que agárrense de la silla. Se acabó el desayuno. Pues el detalle interesante no es que el desayuno terminó por horario, sino que se acabó, sencillamente se acabó. La mesera vino a preguntarnos qué era lo que queríamos ordenar, ¿no? Y nos dijo que quedaba sándwich y jugo de guayaba y de mango. La verdad que... Anda, el ruido del pedado. La verdad que no se ve tan espeso. No como los de Viñales. El pequeño altercado de la mañana comenzó porque habían algunas sillas vacías. Según me explicaron, son capacidades que se guardan para los huéspedes del hotel. Gracias. Reconozco que hacía años que yo no comía esto. Viene con papas fritas. Se ven crujientes, huele bien. Vean el sándwich por dentro para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y me digan qué creen. Me sorprendió que hayan traído la mostaza y el ketchup. En la mayoría de los lugares estatales, por lo general, no hay. Si ustedes conocen esta marca, déjenme saber. Dice que es fabricado en Vilches, España. Y al igual que en ocasiones anteriores, pido un jugo extra y me traen 2. 1.150 pesos. En este caso pagamos con tarjeta. Un consejo es que siempre tengan alguna propina en efectivo para los camareros. Bueno, la verdad que me sorprendió que se haya terminado el desayuno. A ver, realmente no me sorprendió tanto, ¿no? Estamos en Cuba, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. El servicio, excelente. El sándwich para mí estaba bueno. No sé lo que ustedes pensarán. Yo sé que están acostumbrados a otros estándares de calidad, que no es lo que se ve en Cuba. Pero bueno, para mí genial. Y siempre, yo lo que siempre agradezco es el servicio que da la gente, que pudiera ser mejor en muchos aspectos, pero es que no hay todo lo que tiene que haber y entonces el trabajo en muchas ocasiones no se hace como se tiene que hacer. Todos sabemos las carencias que hay acá, todos sabemos que no hay, y bueno, o sea, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Yo siempre se lo agradezco a las personas. Una cosa que me parece graciosa es que dentro del restaurante ponen fotos de comidas que ellos no venden, o sea, comidas con una calidad, con una presentación que realmente no es lo que sirve acá. Ahora vamos a entrar a las tiendas en MLC, una cosa que yo hace rato no hago. Ustedes saben que yo hace rato no pongo ninguna tienda en MLC. Vamos a ver aquí. Ya no quedan tiendas en Cuba donde comprar zapatos en moneda nacional. Si ustedes conocen una, déjenme saber. Así que cuando un padre tiene que comprarle zapatos a su hijo, tiene que tener MLC, incluso ropa. Aquí se venden tenis de varias marcas. Los Converse cuestan 107. $77. Los Fila. Los de una misma marca cuestan relativamente lo mismo. El MLC está a 145, el dólar a 140 y el salario promedio son 3.200 pesos. O sea que un salario no da ni para comprar un par de zapatos. ¿Qué persona que hace ejercicios no quisiera tener equipos en su casa? Acaban de ver los precios de los zapatos.
Quería que vieran más o menos por arriba, ¿no? Y de los equipos para hacer ejercicio. La verdad que es una locura pagar eso por un equipo para hacer ejercicio. Aquí hay muchos de esos aparatos que se hacen criollos, como se le dice aquí, no valen tanto, no pasan de los $300. Es más caro que vieron aquí, alrededor de unos 500, criollos, hechos criollos. También hay farmacias en MLC, pero esta está vacía. Aunque no hay mucha variedad, los productos de belleza para las mujeres, igual que los zapatos, tienen precios bastante elevados. Ay, mamá. Puro capitalismo, hasta para las cosas para los niños. Bueno, ya saben, todo en MLC. Un detalle que les quiero decir es que por la calle pasan algunas personas comprando perfume de pomos vacíos. Buen disparate el que acabo de decir. Es pomos de perfume vacíos. Si están nuevos, valen más. Si tienen las cajas, valen más. Algunos los pagan más, algunos los pagan menos. Depende de la marca que sea, del tamaño del pomo, pero eso es un detalle a tener en cuenta a la hora de comprar un perfume en una tienda. Lo mismo pasa con los tabacos, ojo con eso. Yo les enseño un poco de las maldades, de las cosas que se hacen en Cuba. Bueno, nada, quería compartir este video con ustedes para que vieran un poco de las tiendas en MLC, que sé que hacía rato no hacía ningún video de eso. Les mando un abrazo, déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo esto que les enseñé ahora. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, dejen un like y compartan este video para que le llegue a más personas.